Querido Señor, pasan muchos sábados en nuestra vida. Pero si cada sábado es un sábado especial como debiera ser, Señor, no estaríamos débiles espiritualmente. Y por eso haz una diferencia en este sábado en nuestra vida. Que estemos abiertos a la influencia de tu palabra. Que seamos sumisos a la voz de tu Espíritu. Y Señor, yo voy a ser el que va a hablar. Pero queremos que el que predique sea tu Espíritu. Aplicando la palabra a la necesidad de cada corazón. Para mí es imposible, pero para tu Espíritu Santo todo es posible. Y Él conoce cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras pruebas y cuáles son nuestras angustias, cuáles son nuestras derrotas y cuáles serán nuestras victorias. Y por eso te pedimos, Señor, que sencillamente bajes aquí y nos hables. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarlos a abrir la Biblia en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 12. Versículos 7 al 10. Estas son palabras de Pablo. Y creo que de alguna manera señalan la esencia de la vida cristiana. Dice lo siguiente: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Esto es la antítesis de lo que nos enseñan en esta sociedad. En esta sociedad continuamente nosotros nos tenemos que mostrar fuertes. Nos tenemos que mostrar como que estamos adelante de todos, de que podemos incluso ir más allá que todas las personas. Pero en la vida cristiana es diferente. Tú vas a ser exitoso en la vida cristiana cuando te reconozcas débil. Y por eso Dios dice: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora, es interesante, acá dice Pablo que ese azote, ese aguijón que él tenía en la carne, era un mensajero de Satanás que lo azotaba. ¿Por qué? Había 2 razones. ¿Por qué ese mensajero de Satanás lo azotaba a Pablo? Pablo estaba recibiendo revelaciones enormes. Es más, Pablo, sin haber caminado con Cristo físicamente, llegó a ser el apóstol más grande, si podríamos decir, el que más influenció la iglesia cristiana, sin haber caminado con Cristo. Y eso Dios lo debe haber hecho a propósito para que nosotros notemos que si nosotros queremos, con la ayuda de Dios, podemos hacer una diferencia. No necesitamos ver a Jesús físicamente para tener poder. Pero las revelaciones de Pablo fueron tan grandes que esas revelaciones que recibió, o las bendiciones que recibió de Dios, justamente podrían ser las cosas que lo aparten de Dios. Interesante, lo que Dios nos da puede apartarnos de Él. Eso no es por culpa de Dios, y no es porque Dios me está enviando cosas malas, sino por el hecho de que nosotros tenemos un corazón enfermo de orgullo. Un corazón enfermo de pecado. Y de acuerdo a la Biblia, yo sé que lo que puedo estar hablando hoy puede ser muy raro para algunas personas, porque esto no se valora, como decía, en la sociedad, pero nuestra enfermedad es querer estar siempre en el centro, es no entregar el control de nuestra vida a Dios.
Y entonces Pablo dice, por causa de las bendiciones que tengo, Dios ha permitido que Satanás me azote. ¿Y qué quiere decir eso? Entonces quiere decir que Dios también hace cosas malas. No, y esto déjenme explicarles, así yo lo entiendo. Satanás está desesperado por hacernos mal. Él está desesperado por destruirnos. Pero ¿saben qué? Satanás, como era un ángel de Dios, todavía tiene la obligación, o digamos no es la obligación, sino que él se tiene que someter a Dios también. Él no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Entonces una persona, y acá está María, supónganse, María está rodeada de demonios que continuamente le quieren hacer daño. Y no es María solo, todos ustedes y yo también. Pero eso no nos hacen daño porque ¿quién los está frenando? Porque Dios. Jesús dice, a mi hijo no me lo tocas. Y los demonios tiemblan con Jesús. Los demonios tienen pánico a Jesús. Y entonces Jesús, como sabe que nosotros tenemos un corazón orgulloso, tiene que medir la fuerza de esos demonios porque a veces es como si tuviera un grifo, a veces tiene que abrir un poquito el grifo para que un demonio nos toque. Y ese problema nos haga ver que nosotros no podemos solos. Porque si nosotros llegamos, como Dios respeta la libertad, y nosotros llegamos a decir, no quiero saber nada con Dios, Dios no es porque Él se quiere separar de mí, sino que Él respeta mi decisión. Dios dice, está bien, si tú quieres estar solo, te dejo solo. En el acto, esos demonios se lanzan sobre mí y me destruyen. Si todavía no me han destruido los demonios, es por la misericordia de Dios, porque yo todavía no entiendo lo que significa la vida. Pero en la medida que voy avanzando en mi vida, Dios muchas veces, como somos orgullosos, Dios nos bendice, pero las bendiciones de Dios nos hacen olvidar de Dios. Entonces Dios tiene que abrir un poquito un grifo para que un demonio tenga oportunidad de tocarme. Y cuando me toca el demonio, entonces yo me doy cuenta, sí, yo no soy el que, es Dios el que me da todo. Y esas cosas que nos tocan del mundo espiritual nos hacen dar cuenta de que somos débiles. No es que nos debilitan, sino que nosotros somos débiles ya de por sí. Y por eso el mensaje de la Biblia no les gusta a la gente. Porque el mensaje de la Biblia dice Jesús, tú sin mí nada puedes hacer. Y por eso dice este versículo, mi poder se perfecciona ¿en dónde? En tu debilidad. Cuando tú te sientes débil, cuando tú te reconoces débil, entonces me buscas. Y cuando me buscas, yo me puedo hacer poderoso en ti. Y vuelvo a repetir, lo que recomienda a una persona para servir al Señor es su debilidad. Es reconocer mi debilidad. Lastimosamente las iglesias nos hemos apartado del poder espiritual y cada vez se profesionaliza más los ministerios que son vocacionales espirituales. Y por ejemplo, cuando nació esta iglesia adventista, nació por un predicador que era un campesino. Que si hoy enviara quizás el currículum a alguna conferencia, nadie lo aceptaría porque no tiene estudio. Porque no pasó por ningún seminario. Cuando Jesús eligió a las personas que sacudieron el mundo, eran pescadores. Y si hoy un pescador hubiera presentado un resumen a una conferencia y decir, yo quiero predicar a Cristo, a ver su resumen, y no, estuve pescando toda mi vida, enseguida, o sea, se reirían, quizás nos reiríamos, y me incluyo yo. Porque hemos cambiado los parámetros de lo que significa la fuerza espiritual. Hemos sacado fuerza espiritual y hemos puesto la fuerza profesional, la fuerza académica, la fuerza del dinero, la fuerza de todo aquello que es realmente, a los ojos de Dios, lo que nos hace más débiles. Dios dice que una persona es fuerte cuando reconoce su debilidad. Y por eso dice, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y fíjense estas citas. ¿No anda, aparece el pointer? ¿No anda? O me pueden ayudar con la mano. Muy bien, dice. ¿Esa es la primera? ¿Sí? Dice, cuando las pruebas y tribulaciones os aflijan,
recordad que fueron enviadas para que pudierais recibir renovada fuerza y mayor humildad de manos del Señor de la gloria, a fin de que pudiera bendeciros libremente y apoyaros y sosteneros. Las pruebas que tú estás viviendo son una bendición porque te hacen mirar a Dios. Y si tú pierdes la noción de Dios en tu vida, entonces lo que eso hace es que dejes de crecer y que no llegues a cumplir el gran plan que Dios tiene para ti. Quiero leer la próxima cita. Ahora sí. Dice, Dios acerca a los suyos, así, mediante pruebas difíciles, mostrándoles su propia debilidad e incapacidad, y enseñándoles a confiar en Él como su única ayuda y salvaguardia. Así logra su objeto. Así quedan preparados para que se los emplee en cualquier emergencia, para desempeñar importantes puestos de confianza y para lograr los grandes fines para los cuales les fueron dadas sus facultades. Fíjense que Dios entonces utiliza las pruebas para enseñarnos a confiar en Él. Y por eso si tú estás pasando una prueba, Dios tiene el poder incluso de aquello que con lo cual Satanás nos toca, lo puede transformar en una bendición si es que nosotros permanecemos en Él. Y eso es lo que hace que Dios pueda ser tan poderoso. No hay nada que lo pueda vencer a Dios. Y si tú permaneces aferrado a Dios en tus pruebas, esas pruebas que pueden ser aparentemente una maldición, se van a transformar una bendición si tú permaneces por la fe aferrado a Él. Él tiene el poder de transformar eso en una bendición porque te van a llevar a depender más de Él. Y si tú dependes de un Dios todopoderoso, te transformas en todopoderoso con Dios. De vuelta se trabó. Esta es la aflicción que pone a prueba nuestra fe con mayor intensidad y que nos hace sentir que Dios nos ha abandonado. Tiene el propósito de ¿qué? Acercarnos más a Él, para que podamos acercar nuestras cargas a los pies de Cristo y experimentar la paz que Él nos dará a cambio de ellas. Cuando tú sientes que Dios no está contigo, eso tiene el propósito de que entres en una experiencia donde lo vas a sentir a Dios más cerca. Es tremendo esto. No hay ninguna prueba que nos puede derribar si nosotros permanecemos en Cristo. Y cada prueba tiene el propósito de acercarnos a Él. Y por eso, una vez que estamos con Cristo, no podemos pensar en el fracaso. Siempre vamos a tener victoria, no importa cuán grande sea la prueba. Y esto también, este principio de permitir pruebas para que nosotros reconozcamos nuestra debilidad y eso se transforme en nuestra fortaleza, también lo podemos ver en Jueces 3, 1 y 2, cuando Israel tomó la tierra prometida. Fíjense algo interesante que dice. Jueces 3, 1 y 2. Dice lo siguiente. Estos son los pueblos que dejó Jehová para probar con ellos a todos los que en Israel no habían conocido todas las guerras de Canaán. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel aprendiera cómo hacer la guerra y lo enseñara a quienes antes no la habían conocido. En otras palabras, Dios nos sacó todos los pueblos de Canaán por el hecho de que los hijos de Israel tenían que tener guerra para poder crecer en la fe. Si nosotros no tenemos pruebas, no podemos crecer en la fe. Y esto es un principio tremendo. A veces nosotros con nuestros hijos queremos protegerlos de tantos problemas que los protegemos tanto que no les dejamos que desarrollen el poder que se desarrolla en la prueba. ¿Y cuál es el poder que se desarrolla en la prueba? El hecho de saber de que no podemos y entonces pedirle a Dios que Él haga las cosas que nosotros no podemos hacer. El poder que se desarrolla en la prueba es nuestro sentimiento de incapacidad. Mientras más incapaz me siento, más puedo ser capaz en Dios. Y eso es lo que Dios quiere que tú y yo experimentemos para que seamos poderosos en Él. Tenemos que experimentar la prueba. Las pruebas son herramientas que Dios hace o Dios permite para que nosotros dependamos de Él. Y por eso toda persona que se siente incapaz, ¿qué es lo que hace? Es una persona de ¿qué? Es una persona de oración. La incapacidad nos lleva a la oración para pedir el poder de Dios. Y por eso toda persona que no ora es porque se siente capaz. Y toda persona que se siente capaz
está lejos de Dios. Es así de simple. Es así de simple. Toda persona que se siente capaz está lejos de Dios. Pero toda persona que siente que no tiene el poder para hacer lo que tiene que hacer es la persona que ora y en Dios hace todo lo que Dios le manda hacer. Y ahora sí, quiero invitarlos a Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 4. Allí encontramos a los apóstoles. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Aquí estaban los discípulos y dice que estaban unánimes. En otro versículo dice que estaban unánimes en oración. Si ellos estaban unánimes en oración, ¿por qué estaban unánimes en oración? ¿Qué era lo que ellos experimentaban en su vida? ¿Qué era lo que ellos sentían? Pregunto, de acuerdo a lo que estábamos diciendo. Sentían necesidad. ¿Cómo se sentían los discípulos? Se sentían incapaces. Y porque se sentían incapaces, dijeron: necesitamos orar. La obra que tenemos por delante es demasiado grande. Nosotros no la podemos hacer, pero Dios la puede hacer a través de nosotros. Porque cuando viene esa incapacidad espiritualmente, yo le agrego la fe. Y cuando le agrego la fe, entonces puedo experimentar el versículo que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es todo? Todo es todo. Y cuando Jesús dice: nada sin mí, nada podéis hacer, ¿qué quiere decir nada? Nada. O sea, todo. O sea, Dios quiere que lleguemos a eso. Pero el gran problema que nosotros tenemos es que pensamos que sin Cristo hay algo que podemos hacer. Nosotros pensamos que hay cosas que sí. Y entonces en las crisis nomás vamos a Dios. Entonces Dios tiene que a veces abrir un poquito más el grifo de las crisis para que aprendamos a permanecer en el sentimiento de que no podemos nada. Y es por eso que la Biblia nos da a entender y la inspiración nos da a entender que la obra final no va a ser terminada por gente que se ha sentido muy capaz en esta época. No va a ser terminada quizás por doctores en teología, ni por doctores, ni grandes pastores, ni va a ser terminada por personas que sintieron su incapacidad. Y que al sentir su incapacidad buscaron a Dios. Y Dios entonces se hizo fuerte en ellos. Porque dice que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Si no me siento débil, no puede haber poder de Dios perfeccionándose. Ahora, ¿qué recibieron los discípulos el día del Pentecostés? ¿Qué fue lo que recibieron? Sí, el Espíritu Santo. Pero ¿en qué dimensión fue recibida el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que les dio el Espíritu Santo en el día del Pentecostés a los discípulos? Muy bien, la capacidad de poder predicar, pero el Espíritu Santo no estaba haciendo en el día del Pentecostés ninguna transformación en los discípulos en el corazón. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque hay dos dimensiones del Espíritu. Una está el fruto del Espíritu y están los dones del Espíritu. ¿Qué es lo que recibieron los discípulos o los apóstoles en el día del Pentecostés? ¿El fruto o los dones? Ellos recibieron los dones, pero no recibieron allí el fruto. El fruto lo recibieron antes de recibir los dones. Y alguien puede decir, ¿cuál es la diferencia entre los frutos y el don? Y esto es lo que quiero marcar, que es algo muy importante. El fruto del Espíritu es dado para que seamos lo que no podemos ser. El fruto del Espíritu tiene que ver con ¿qué? Con la esencia. Tiene que ver con mi vida, tiene que ver con mi corazón. El fruto del Espíritu es dado para que yo sea lo que no puedo ser. Y los dones del Espíritu son dados para que hagamos lo que no podemos hacer. Uno tiene que ver con el ser y otro tiene que ver con el hacer.
Pero para recibir la capacidad de hacer cosas imposibles, primero tengo que recibir la capacidad de ser alguien imposible. Primero tengo que someterme a Dios, y eso fue lo que pasó con el Calvario, con los discípulos. Los discípulos, cuando pasaron por el Calvario, se dieron cuenta que ellos estaban totalmente equivocados en su visión de la vida. Se dieron cuenta de que ellos habían estado en un rumbo totalmente diferente al que Jesús les marcaba. Y entonces eso los humilló y decidieron someter su corazón a Cristo para que Cristo haga en ellos lo que ellos no podían hacer. Y se sometieron. El Calvario los preparó a los discípulos para hacer lo que no podían hacer. Ahora yo les hago una pregunta. ¿En qué nos centramos generalmente en las iglesias? ¿De qué estamos hablando continuamente? Estamos hablando del hacer. Y porque estamos haciendo, pensamos que estamos muy bien. Y una persona puede hacer mucho sin ser mucho. Es más, sin ser nada. Y ese es el gran problema que nosotros tenemos que enfrentar y entender. Que los discípulos recibieron en el Pentecostés la capacidad de hacer, pero porque habían aceptado el ser transformados. Habían aceptado someterse a Dios. Perdón, conclusión, no, todavía no se hagan problema. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Está en Gálatas 5, versículos muy conocidos. Gálatas 5, 22 y 23. Se pusieron contentos cuando apareció conclusión, ¿no? Gálatas. Cinco, 22 y 23, dice así: pero el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Qué es el fruto del Espíritu? ¿Qué es eso? ¿Esas características qué son? ¿A quién describen? ¿A quién describen? A Jesús, gracias. Esas características describen a Jesús. El fruto del Espíritu es recibir a Jesús en mi vida y decirle: yo no puedo ser lo que eres tú, pero te dejo que tú vivas en mí y no quiero vivir yo en mí. Ya no voy a empezar a imponer mi voluntad. Ya no voy a empezar a tratar de sobresalir. Voy a hacer que tu voluntad se haga en mí. Yo lo único que puedo hacer es rendirme para recibir el fruto del Espíritu. Tengo que rendirme y reconocer que yo no puedo. Y eso es algo muy difícil si es que toda la vida estuvimos tratando de demostrar de que somos mucho. Porque si tú has querido demostrar toda la vida de que eres mucho, este sermón te va a chocar, te va a aburrir, no te va a gustar. Porque vas a decir que me esforcé toda mi vida y ahora me doy cuenta que estoy equivocado. Porque te acuerdas, vas a tu oficina y ves todos los diplomas que tienes, y entonces es lo que te ha hecho sentir muy seguro, por lo cual te alaba la gente. Y Dios te dice hoy, y Jesús te dice: eso es fruto de la carne. No es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahora fíjense que no dice los frutos del Espíritu, sino que dice el fruto. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú te sometes a Cristo, no quiere decir que de repente te transformas en un santo, pero eres un santo, ¿sí? Al estilo de la Biblia. Pero Él pone un fruto como la mandarina. La mandarina es un fruto, pero tiene muchos gajos. Entonces Él pone el carácter de Cristo chiquitito en tu vida. Y Él espera que después, relacionándote tú con Él, ese fruto vaya creciendo y cada vez vaya tomando más tu mente hasta que tú llegues a vivir permaneciendo en la plenitud del Espíritu. Y ese es el fruto que nosotros tenemos que dejar que nazca en nuestra vida. Y eso fue lo que determinó el cambio que hicieron los apóstoles. Pero para que ese fruto se dé,
dice que yo tengo que reconocer mi debilidad. Y por eso dice, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi poder quiere decir el espíritu mío, mi poder, toda la habilidad para hacer las cosas se perfecciona en tu debilidad. Cuando te reconoces débil, yo puedo ser fuerte en ti. Moisés. Me encantan las historias de la Biblia. ¿Cuál fue la debilidad de Moisés? La más grande debilidad. ¿Ah? Él se creía que estaba preparado, que estaba capacitado. Ahora, ¿había dejado Moisés a Dios en ese momento cuando creía que estaba preparado y capacitado? No. Pero no tenía conciencia de que su mente, a pesar de que él estaba, o sea, era fiel a Dios, podríamos decir, de acuerdo a lo que creía, él tenía que experimentar una gran prueba para darse cuenta que él no podía. Y su prueba salió a flor por un error que comete simplemente por haber desarrollado demasiado esa capacidad que pensaba él que era la capacidad más grande que tenía, que era hacer las cosas a su estilo. Y ustedes saben la historia, mató a un egipcio y se tuvo que ir 40 años al desierto a raíz de ese horror, para terminar siendo el líder más grande que existió en la historia. Dios le tuvo que sacar todo ese orgullo que se había formado en Egipto, donde se había destacado. Tuvo que descolgarle todos los diplomas de su oficina para hacerle entender que su poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y cómo llegó a ser llamado Moisés? ¿Cómo llegó a ser llamado? El hombre más manso de la tierra. ¿Cuál era la debilidad de Moisés? El orgullo, y que era impetuoso. Él quería pasar a todos por arriba. Sin embargo, como Dios lo amaba a Moisés, lo llevó, lo puso en pruebas que vinieron de sus propios errores, y Moisés se transformó en el hombre más manso de la tierra, porque el poder de Dios se manifiesta o se perfecciona en tu debilidad. Y ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu debilidad? ¿Cuál es tu debilidad? Es esa debilidad que te desanima, es esa debilidad que hoy vienes aquí y dices que nadie se entere de esto, porque si se llegaran a enterar de esto realmente todos se desilusionarían de mí. ¿Cuál es tu debilidad? Hoy quiero decirte que Dios tiene un mensaje de ánimo para ti y Él te dice hoy, entrégame esa debilidad, y si tú te reconoces débil, yo voy a ser fuerte en ti. Y si tú eres lo que eres, si eres un mujeriego, vas a ser una persona decente. Si eres un ladrón, vas a ser alguien que va a cuidar las cosas de los otros. Si eres alguien que no puede controlar la lengua, vas a ser una persona prudente. Porque si reconoces tu debilidad en mí y te aferras a mí, eso se puede transformar en tu poder. El hombre impetuoso se transformó en el hombre más manso de la tierra. Jacob, ¿cómo fue llamado? Se caracterizó toda su vida por él hacer estrategias humanas para conseguir los resultados de Dios. Él no le gustaba esperar a Dios. Entonces se apuraba y decía, yo voy a hacer las cosas que Dios me pide, pero la voy a hacer a mi manera. Pero Dios lo tuvo que llevar de una crisis a otra hasta que él se rindió. Y cuando se rindió, llegó a ser llamado Israel, hombre que lucha con Dios y vence. O sea, quiere decir un hombre totalmente sometido a Dios. El hombre que no se sometía terminó siendo el más sometido. El poder de Dios se perfeccionó en su debilidad, pero para eso tuvo que morder el polvo. ¿Cómo se lo llamó Abraham? ¿El padre de qué? ¿Y se caracterizó Abraham por tener fe? ¿Su vida? No. Es más, las consecuencias de la falta de fe de Abraham la tenemos hasta ahora, la estamos cosechando hasta ahora. Los hijos de Ismael y de Abraham, y de Isaac, los descendientes de ellos, que empezaron peleándose en el patio de la casa de Abraham, ahora se tiran misiles de un país a otro. ¿Después de cuántos años? ¿Y por qué fue? Porque a Abraham le faltó la fe. Sin embargo, al que le faltó la fe, terminó llamándose ¿el qué? El padre de la fe. Porque el poder de Dios se manifiesta en la debilidad. Cuando tú te reconoces débil, Dios se puede hacer fuerte en ti.
Y por eso si hay alguien hoy dice, yo realmente no tengo capacidades, no hice... Dios te dice hoy, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y alguien puede decir, pero entonces no tenemos que desarrollar ninguna capacidad ni nada. No, no estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que no son las capacidades lo que te hacen victorioso en la vida espiritual, sino que es tu sumisión a Dios lo que te hace victorioso en la vida espiritual. Y entonces cuando tú te sometes a Dios, Dios puede utilizar tus capacidades como dones. Como dijimos, el fruto es el resultado de mi incapacidad para desarrollar el carácter de Jesús por mí mismo, el fruto del Espíritu. Pero los dones del Espíritu son el resultado de reconocer nuestra incapacidad para la misión. Y cuando yo recibo el fruto del Espíritu, comienzo a querer ayudar a los demás. Y veo que la obra es tan grande porque ya no puedo vivir para mí mismo, que siento que no puedo. Pero Dios dice, no te hagas problema. Tú no puedes hacer lo que yo te mando, pero yo te voy a capacitar con dones para que hagas cosas más grandes de las que alguna vez te supusiste. Y por eso cuando los discípulos recibieron el fruto del Espíritu, quedaron preparados para recibir los dones. ¿Qué son los dones? Los dones son dados para personas que están en misión. Y Dios entonces le da dones a una persona para que pueda hacer lo que necesita hacer para alcanzar otras personas. Por ejemplo, si yo nunca aprendí a nadar y resulta que recibo el fruto del Espíritu y ahora quiero compartir con los demás, pero resulta que todos mis amigos viven en una isla que no hay puente, no hay barco, no hay manera de cruzar la isla. ¿Qué es lo que hace Dios para capacitarme para que cumpla mi misión? Me da el don para que yo nade y que aprenda a nadar de una manera milagrosa. Los discípulos allí estaban rodeados de personas que venían de todo el mundo y esas personas, a pesar de que hablaban el griego, necesitaban recibir en su lengua maternal el mensaje del Evangelio. Y Dios, como vio eso, les dio el Espíritu y les dio el don de lenguas para que ellos puedan predicar a cada uno en la lengua en que creció. Esos son los dones espirituales. Pero quiero decirles algo, un don espiritual no es una habilidad, un talento. Un don espiritual tiene que ver siempre con misión. Entonces dice, ay, ¿cuántos dones que tiene esta persona? Porque canta, hace poesías en la iglesia, toca muchos instrumentos, y eso nosotros lo ponemos como símbolo de espiritualidad, y eso no tiene nada que ver con espiritualidad. Yo puedo estar cantando para darme gloria a mí mismo. Puedo estar cantando porque es el único lugar que tengo para exhibirme y entonces me exhibo acá en la iglesia. Ahora, ¿yo canto para atraer personas a Jesús? Si canto para atraer personas a Jesús, Dios me va a dar un don sobre la facultad que tengo para poder captar personas y para poder captarlas con poder. Esos son dones espirituales. Eso es lo que es la misión. Y por eso los apóstoles se creían incapaces y estaban orando, porque se creían incapaces para reflejar el carácter de Cristo y se creían incapaces para cumplir la misión de Cristo. Y ellos estaban pidiendo a Dios. Dios le dio su carácter y después les dio talentos para que ellos cumplan la misión. Ahora, y con esto sí voy terminando. Cuando nosotros nos entregamos a Dios, a veces traemos consecuencias de nuestra vida pasada. A veces incluso Dios, para que no se nos suba el orgullo, tiene que permitir aguijones en la carne. Pero la misión es lo que hace que los aguijones de la carne se los acepte con alegría. Tú no vas a ver una persona que esté entregada a Cristo y que esté en misión que sea infeliz. No hay persona más feliz que la persona que está en misión. No en misión por competir, a ver quién da más estudios bíblicos, cómo llenamos el informe para mandar al próximo congreso para que me promocionen, sino que es la misión que hago por amor a Dios y porque he recibido el fruto del Espíritu y porque quiero beneficiar a los demás. Y todos podemos estar en misión. Si no estamos en misión, es por el hecho de que todavía no estamos entregados a Cristo. Somos miembros de iglesia, muy responsables, hacemos las cosas bien, pero no hemos recibido el fruto que nos prepara para recibir los dones. Nadie que está en Cristo vive para sí.
Todos los que están en Cristo viven para testificar de Cristo. Tenemos que entender eso. No es para hablar de la iglesia, no es para hablar de nuestro sistema de educación, no es para hablar es para hablar de Cristo, es para compartir a Cristo. Y eso es lo que hace poderosa o lo que hizo poderosa a la iglesia apostólica. Pero el gran problema es que cuando nosotros queremos hacer cosas por Cristo, nos entusiasmamos haciendo tanto que nos olvidamos del ser. Y muchas veces queremos comenzar por el hacer y queremos hacer grandes cosas por Dios. Pero quiero decirte, el que comienza por el hacer hace grandes cosas por Dios. Pero aquel que comienza por el ser, pidiendo a Dios que lo transforme, termina haciendo cosas imposibles para Dios. Dios no te pide que hagas cosas grandes, lo que Dios te pide es que hagas cosas imposibles. Y es por eso que ahora nosotros estamos viendo una situación que tenemos una misión imposible que cumplir, que es, queremos llegar desde acá, desde College Dale, desde esta iglesia, queremos llegar con el evangelio a todo el mundo. Es una iglesia chiquita, no podemos desarrollar nuestros ministerios, pero tenemos que construir una iglesia para poder cumplir nuestra misión. Eso es una misión imposible, y gloria a Dios porque es imposible. Pero porque es imposible, entonces esa misión se va a cumplir con el poder de Dios en oración. No va a ser porque aquí tuvimos una estrategia de recaudar fondos que fue la mejor estrategia que alguna iglesia tuvo. No va a ser por el hecho de que acá hay muchos profesionales. No, acá la mayoría son estudiantes que no tienen mucho dinero para dar. Pero si tú das ese dólar el sábado que viene, Dios va a multiplicar ese dólar y lo va a hacer grandes cosas. Porque Dios quiere hacer cosas imposibles con nosotros. Si es que nosotros estamos dispuestos a entrar en la agenda de Él. Pero hablando de tu vida personal, Dios quiere hacer cosas imposibles en tu vida. Y ahora te voy a tocar cosas muy personales. ¿Cómo está tu matrimonio? Tú puedes haber venido acá diciendo, mi matrimonio es imposible. Es imposible. Hoy Dios te dice en el nombre de Cristo que tu matrimonio es posible. Si tú reconoces tu incapacidad y oras. El gran problema es que nosotros queremos resolver las cosas a nuestra propia manera y no oramos. Pero no es que ahora me voy a poner a orar, sino lo que tengo que es buscar a Cristo para que me dé la incapacidad y que la oración sea el resultado de mi incapacidad. ¿Tienes un problema con tu hijo? Puede ser la mayor bendición de tu vida. ¿Te hace sentir débil tu problema con tu hijo? Ora. Y verás que aquello que es imposible se hará posible con Dios. Es que Dios te lo promete. Pero es que yo no veo que Dios esté actuando en mi vida. Es que no le estás dando permiso, no lo estás buscando. Búscalo, pero búscalo no para que te dé lo que le pides, primero búscalo para que te dé el fruto del Espíritu, para que te transforme, para que te haga sentir débil, para que te haga sentir que tú no puedes. Y cuando tú sientas que tú no puedes, entonces podrás hacer todo. Pero el gran problema es que hasta este punto en tu vida has intentado siempre pensando que hay algo que puedes hacer. Y como hay algo que puedes hacer, entonces no entregas todo. Y Jesús dice, sin mí, ¿cuánto? Nada. Nada puedes hacer. Tenemos que llegar a esta experiencia. Debemos llegar a someternos a Dios. Yo aprendí esto, yo no sé, yo creo que les conté esta historia, pero se los voy a contar de vuelta. Una vez me tocó vivir en la casa de un pastor cuando yo era joven, recién había terminado teología. Y llegué a la casa de ese pastor y tenía un hijo con síndrome de Down. Peto, se llamaba él. Y yo nunca me había relacionado con un chico con síndrome de Down y me parecía raro al principio. Y una vez, cuando me encontré con el pastor, estábamos en un campamento, yo era había terminado teología, y viene el pastor y en eso se acerca Peto, y el pastor le dice, Peto, él es Joel.
Y yo lo saludé así medio, o sea, sin saber cómo tratar a un chico así. Y entonces Peto me mira, era tartamudo, él me dice, hola, men. Hola, me llamo Peto. Ah, está bien, hola. Bueno, lo dejé ahí. Y como yo estaba ahí con muchas cosas en mi vida, de a dónde me iban a contratar como pastor y qué iba a hacer y eso, era un campamento muy lindo que estaba frente a un lago. Y voy saliendo para afuera porque quería estar solo y en eso se acerca Peto y me dice, men, ¿te puedo acompañar? Le digo, sí, vení. Y yo dije, yo quería estar solo. Pero bueno, vení. Entonces, bueno, había un lago y me puse en la punta del muelle del lago y me puse a mirar, era una noche de invierno estrellada y me puse a mirar las estrellas diciéndole a Dios qué va a ser de mi vida porque estaba en un dilema muy grande. Y Peto se paró al lado mío y se puso a mirar las estrellas. Y en eso él interrumpe el silencio y dice, men. Bueno, yo un poco, o sea, yo quería estar conmigo mismo, ¿no? ¿Qué? Le digo. Me dice, qué lindo que va a ser cuando él venga, ¿no? Ahora, cuando él decía cuando él venga, no era cuando Jesús venga, cuando él, era como ese él. Era algo muy especial. Y él daba por sentado que ese él yo lo conocía. Y le digo, cuando él venga, ¿quién? Le digo, Peto. Me dice, cuando venga Jesús. Mi papá me dijo que vamos a ser transformados, ¿verdad? Peto se daba cuenta que él era diferente, que él no era como los demás. Dios me dio la bendición de ir a vivir a la casa de Peto. Estuve 1 año viviendo. Y me hice amigo de Peto. Entonces yo hacía mi culto todas las mañanas, él me dio su habitación, hacía mi culto todas las mañanas y leía y entonces un día Peto se aparece y me dice, men, ¿qué estás haciendo? Le digo, no, ahorita no era tarde, perdón. Le digo, ¿qué estás? Le digo, estoy haciendo mi culto personal. Y entonces cuando él escucha que yo le digo, estoy haciendo mi culto personal, él me dice, men, yo también lo hago, ¿eh? Y yo le digo, bueno, está bien, anda, está bien. Y yo seguí leyendo. Y como él me admiraba mucho, me llegó a admirar mucho, yo, por ejemplo, salía con un portafolio a hacer los estudios bíblicos, él le pidió a la madre que le compre un portafolio y él también lo llevaba y él iba con su portafolio a los estudios bíblicos que me acompañaba, ¿no? Entonces yo le dije, está bien, anda, Peto, tranquilo. Yo digo, claro, él me admira y entonces quiere decir que él hace todo lo que yo hago. Un día me levanto a las 5 de la mañana al baño y veo que la puerta de Peto estaba entornada, la puerta del cuarto de Peto. Me acerco y miro, y Peto tenía un grabador en esa época con un cassette de alguien que estaba leyendo la Biblia, y mientras la persona leía la Biblia y él escuchaba, él subrayaba en su Biblia lo que la persona decía. Él se levantaba todos los días a las 5 de la mañana a leer la Biblia. Un chico con síndrome de Down. ¿Por qué? ¿Por qué Peto se levantaba a leer la Biblia todos los días a las 5 de la mañana? Porque él sentía que él era diferente. Él sabía que no era capaz. Y como él no sabía demasiado leer, no podía leer demasiado bien, hasta usaba un cassette. Él buscaba la manera de tener ese encuentro con Dios. ¿Qué haces tú? Y no quiero hacer una encuesta, pero ¿cuántos de nosotros hemos leído todos los días la Biblia esta semana? ¿Por qué? ¿Por qué no la leemos? Porque nos sentimos capaces, sentimos que podemos, sentimos que tenemos todo, sentimos que nosotros podemos solos hasta que tiene que venir una crisis. Y cuando viene la crisis, ahí recién, y gloria a Dios, porque ojalá que levantemos la vista al cielo en la crisis, pero mi poder, dice Dios, se perfecciona en tu debilidad y es necesario que lo reconozcas.
Peto a mí me dio una de las lecciones más grandes de mi vida. Y alguien puede decir, bueno, él lo hacía mecánicamente porque le gustaba hacer, llamar la atención. No, un día llegó, a él no le dejaban ver, ¿cómo se llama ese programa que todavía eso donde pelean unos que hacen unas peleas que se tiran así por arriba y se pegan una momia? ¿Cómo? Lucha libre. Bueno, a él le gustaba ver lucha libre, pero los padres no lo dejaban. Y un día yo llego y los padres estaban en el fondo de la casa, no sé, y yo me meto y él estaba viendo lucha libre en el televisor. Y entonces yo me dio risa por adentro y él estaba así como diciendo que nadie me vea. Y entonces me acerco y le hago, Peto, ¿qué haces? Entonces Peto, no, men. Y entonces le digo, ¿qué estás haciendo eso que no te dejan ver tus padres? Y entonces dice, no, men. Sí, la verdad, dice, yo no tengo que ver esto. Entonces me dice, lo que pasa, te voy a decir, men, yo siento una lucha, yo sé que no lo tengo que ver, pero hay algo en el corazón que me dice velo. Y otra cosa que me dice que no lo veas. Y yo, y lo estoy viendo. ¿Qué me estaba describiendo Peto? Romanos capítulo 7. La misma lucha que tenía Pablo. Pero ¿saben qué? Esto es lo que más me llamó la atención de Peto. Me dices, men. Entonces el que trataba de explicarme y justificarse, ¿no? Pero me decía, pero fíjense qué bien que se justificó. Dicen, men, ¿sabés por qué me está pasando esto? Porque yo hace 2 semanas que no me levanto a las 5 de la mañana a leer la Biblia. Desde mañana voy a empezar a leer la Biblia de vuelta. Y yo sé que debe haber gente acá que no me cree. Cuando vayan al juicio final, aprieten el botón de la película mía y vean si lo que les estoy diciendo no es verdad o no. Pero Peto sabía que él era débil. Y cuando oraba en la mesa, cuando oraba casi todos los días en la mesa, decía, Señor, que vengas pronto y que podamos llegar al árbol de la vida donde todos estemos transformados. Continuamente él estaba hablando de que él quería ser transformado. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando te reconozcas débil, entonces vas a ser fuerte. Fuerte en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.